Bueno, muchachos, bienvenidos nuevamente, ¿cierto? En el día de hoy pues vamos a realizar el ejercicio relacionado con análisis cinéticos en un sistema reactivo en equilibrio químico y pues para ello vamos a realizar el siguiente ejercicio, ¿cierto? Bueno, entonces iniciemos. Consideremos la siguiente reacción reversible elemental. Recordemos que una reacción elemental es aquella cuya ley de velocidad está dada por una constante cinética y la multiplicación de las concentraciones de sus reactivos elevados a sus correspondientes coeficientes estequiométricos. Esto lo vamos a ver más adelante para contextualizar. Bueno, dicha reacción se lleva con un reactor batch que posee un sistema émbolo y consideremos que la reacción es isotérmica y que no existe fricción entre el émbolo y las paredes del reactor. Más adelante voy a mostrar un esquema del reactor para que nos hagamos una idea de cómo se lleva a cabo la reacción. Y bueno, finalmente tengamos en cuenta que el volumen inicial del reactor es de 1000 litros y la alimentación del reactor es equimolar con las moles de A iniciales igual a 2 moles. Bueno, con respecto a ese ejercicio, entonces vamos a resolver las siguientes dudas, las siguientes incógnitas. Entonces inicialmente vamos a calcular cuál es el reactivo límite, cuál es la concentración de B en el reactor cuando la conversión sea del 25%, vamos a escribir una expresión para la ley de velocidad, o sea, del consumo de A, y pues nos están dando aquí valores de las constantes, ¿cierto? La constante cinética de A y de una constante de equilibrio. Posteriormente veremos cómo se utilizan cada uno de los valores. Nos preguntan entonces cuál es la conversión del equilibrio y cuál es la velocidad de reacción cuando la conversión es igual a 0, 0.5 o 0.99 veces la conversión del equilibrio. Bueno. Y finalmente, pues agregan por decirlo así, una pregunta un poco más complicada, un poco más conceptual, y es la siguiente. Entonces, aquí a continuación, pues hay una imagen del reactor, entonces le damos la pregunta, dice, si el reactor tiene unos topes que impiden que el émbolo siga bajando, los cuales generan un volumen mínimo del reactor de 720 litros, genera una gráfica de la presión en función de la conversión, desde la conversión en que empieza a variar la presión hasta la conversión de equilibrio. Nos preguntan que cómo podemos explicar este comportamiento y además de eso nos están dando otro dato y es que la presión inicial del sistema es de 8 bares. Bueno, entonces este es el esquema del reactor, un reactor con un émbolo y prácticamente pues vamos a ver que el volumen va a variar porque el émbolo puede ir bajando o subiendo, sea el caso. Y pues nos dijeron que es isotérmico y que como no existe fricción entre el émbolo y las paredes del reactor, vamos a considerar entonces que la reacción es isobárica también, a presión constante. Bueno, continuemos. Inicialmente debemos calcular cuál es el reactivo límite, ¿cierto? Recordemos entonces que la alimentación es equimolar, por lo tanto las moles de A son iguales a las moles de B, que es igual a 2, dado del ejercicio. Y inicialmente, pues lo primero que uno debe hacer siempre es balancear la reacción. En este caso no conocemos datos de A, datos de B y datos de C, entonces vamos a considerar que la reacción ya está balanceada. Finalmente, para calcular el reactivo límite hay que realizar un cálculo muy sencillo. Las moles de A iniciales y las moles de B iniciales, cada uno dividido sobre el valor absoluto de su coeficiente estequiométrico. Estos son los valores correspondientes para estos cálculos y concluimos que el que dé el menor resultado, que en este caso es A, pues es el reactivo límite, ¿cierto? Bueno, a continuación vamos a realizar la tabla estequiométrica del sistema y debemos recordar entonces que para realizar la tabla estequiométrica de un sistema reactivo es importantísimo que el coeficiente estequiométrico del reactivo límite sea 1. Por lo tanto, hacemos este arreglo aquí en la reacción. Y podemos entonces realizar la tabla estequiométrica del sistema reactivo. ¿Cómo realizamos la tabla estequiométrica del sistema reactivo? Entonces tenemos la sustancia, que en este caso la sustancia es A, B y C, y pues tenemos un total. Tenemos las moles iniciales de cada compuesto, moles iniciales de A, moles iniciales de B, moles iniciales de C, y las totales que serían 2 veces las moles de A iniciales. Ya vamos a ver por qué este resultado. En el cambio vamos a ver menos n de A por X, ¿cierto? El cambio siempre es el coeficiente estequiométrico de esa sustancia por las moles iniciales del reactivo límite por la conversión. Y realizando ese cálculo, pues nos queda que el cambio de las moles de B es menos 1/2 de las moles de A por X y la de C es 1/2 de las moles de A por X. Sumando todo este cambio nos queda que el cambio total es de menos n de A sub 0x. Ok. Finalmente tenemos un remanente que es las moles de A, de B y de C al final de la reacción o en cualquier punto de la reacción.
Ese punto no lo da la conversión. Entonces finalmente las moles de A van a ser iguales a las moles de A sub 0, 1 menos X, y para B y para C pues vamos a tener este factor teta B y teta C que lo vamos a ver posteriormente. Entonces acordémonos que n de A sub 0 es igual a n de B, y por lo tanto si n de B es igual a n de A, aquí me queda n de A sub 0, recordemos que n de C es igual a 0, y por lo tanto las moles totales son 2 veces las n de A sub 0, ¿cierto? Algo que ya habíamos analizado. El cambio sigue dando igual, y el teta I, o sea, el teta de una sustancia I cualquiera, es igual al número de moles iniciales de esa sustancia sobre las moles iniciales de reactivo límite. Por lo tanto, teta B es igual a 1 y teta C es igual a 0. Reemplazando esto en la tabla estequiométrica, obtenemos finalmente la tabla estequiométrica del sistema reactivo en función de la conversión, ¿cierto? Entonces aquí cambiamos las tetas, ¿cierto? Reemplazamos por los valores correspondientes y finalmente obtuvimos estos resultados. De acá vamos posteriormente a tomar datos para realizar ecuaciones o fórmulas que no sean de utilidad. Continuemos. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? El objetivo para realizar estos ejercicios, porque ya definimos un parámetro, o el mismo ejercicio por decirlo así, nos obligó a definir un parámetro que es la conversión, lo que vamos a hacer es en todas las funciones o todas las variables del proceso las vamos a dejar en función de esa variable. La variable que el ejercicio nos mostró varias veces o nos colocó como incógnita es la conversión. Por lo tanto, vamos a encontrar diferentes funciones, diferentes relaciones de diferentes variables, todas ellas en función de la conversión. Entonces, comencemos con el volumen. Vamos a utilizar esta relación que hay acá, voy a señalarla, esta relación que tenemos aquí, ¿cierto? En esta relación tenemos que la presión por el volumen, ¿cierto? Que es igual al número de moles por R por T por un factor acéntrico, no, un factor de compresibilidad, sobre la misma relación en el punto inicial de la reacción. Entonces acá tenemos la presión inicial, el volumen inicial, las moles totales iniciales, R, que es la constante de gases, la temperatura inicial y un factor de compresibilidad inicial. Esta ecuación es una relación de gases reales, ¿cierto? En la que realizamos el gas en el punto inicial, ¿cierto? Gas inicial, y al final el gas en cualquier punto, ¿cierto? En cualquier punto de la reacción. Vale, entonces consideremos esto así. Voy a borrar esto. Y ahora, consideremos que el sistema es isotérmico, isobárico e ideal. Porque es isotérmico, el ejercicio no lo dice. Isobárico, recordemos que no existe fricción entre el émbolo y las paredes del reactor. E ideal, para poder cancelar Z. Entonces, ideal, los factores de compresibilidad tienden a 1. Es isotérmico, por lo tanto la temperatura final y la temperatura inicial son la misma. E isobárico, podemos hacer el mismo análisis para la presión. Haciendo este reemplazo nos queda finalmente esta ecuación que vemos acá, ¿cierto? De esta ecuación podemos concluir entonces que la concentración total final es igual a la concentración total inicial. Vale, continuemos. Entonces, nosotros debemos reemplazar los valores de las moles totales finales y las moles totales iniciales para poder encontrar una función, una función en la cual el volumen dependa de la conversión. Sabemos entonces que las moles totales iniciales son 2 veces las moles de A, esto lo obtuvimos de la tabla estequiométrica, y igual de la tabla estequiométrica podemos obtener el número de moles totales finales, ¿cierto? Que serían las moles iniciales de A 2 menos X, donde X es la conversión. Reemplazando estos valores en esta ecuación de acá, obtenemos lo siguiente, aquí cancelamos n de A sub 0 con n de A sub 0, y finalmente podemos encontrar una ecuación que nos relaciona el volumen en función de la conversión. Vale. Ahora, ya tenemos el volumen en función de la conversión. Encontramos una expresión. Ahora encontramos expresiones que nos relacionen la concentración en función de la conversión. Utilicemos la definición de conversión, ¿cierto? Número de moles de I sobre el volumen. El volumen ya tengo una relación en función de la conversión que la acabamos de calcular. Y yo puedo conocer el número de moles de A en cualquier punto en función de la conversión por la tabla estequiométrica, igual con B, igual con C, y finalmente pues reemplazando esto en la definición de la concentración, obtenemos las siguientes relaciones. La de A, ¿cierto? En este caso subimos el valor de este 2 de acá, por eso nos queda este 2 en el numerador, qué pena,
Y finalmente recordemos que el número de moles de A iniciales sobre el volumen inicial corresponde a la concentración de A inicial. ¿Vale? Vale. Igual con B e igual con C y obtuvimos estas tres expresiones. Esta queda acá, esta queda acá y esta queda acá. Y esas son las expresiones para la concentración de cada una de las sustancias en función de la conversión del sistema. Finalmente, podemos calcular la concentración de A inicial. Esta concentración de A inicial la podemos calcular debido a que tenemos los datos del ejercicio. Sabemos que las moles iniciales de A son 2 moles y que el volumen inicial son 1000 litros, que es igual a 1 metro cúbico. Finalmente, con todos estos cálculos obtuvimos la concentración de B en función de la conversión y por lo tanto la concentración de B cuando la conversión es igual a 0.25 es igual a 2 moles por metro cúbico. Este resultado, ¿cierto?, puede corroborarse al cambiar esta X por 0.25 y la concentración de inicial por el valor correspondiente y la concentración de B debe dar este valor. Vale. Ahora nos debemos preocupar o enfocar en la ley de velocidad, ¿cierto? Ya encontramos entonces expresiones que me relacionen el volumen y las concentraciones en función de la conversión. Ahora, además de calcular o demostrar la expresión para la ley de velocidad del sistema reactivo, debemos encontrar también una expresión que me relacione la ley de velocidad en función de la conversión. Entonces miremos la expresión para la ley de velocidad. Para la ley de velocidad tenemos la siguiente expresión. Primero hay que considerar que es una reacción reversible. Nos lo decía el ejercicio, lo podemos notar por esta flecha doble. Y por lo tanto, si es una reacción reversible, tenemos una reacción directa, que es 2A más B que produce C, pero también tenemos una reacción inversa, que es C que nos produce 2A más B. Dado esto, entonces debemos expresar una ley de velocidad directa y elemental y una ley de velocidad inversa y elemental. Entonces recordemos lo que dije anteriormente con respecto a qué es una ley de velocidad elemental. Una ley de velocidad elemental es aquella cuya ley de velocidad está dada por una constante cinética, la concentración de sus reactivos, en este caso sería A y B, elevados a su correspondiente coeficiente estequiométrico. Por eso en el caso de A está el cuadrado y el caso de B está la 1. Analizando la ley de velocidad directa, entonces tendríamos en cuenta la reacción directa, en donde los reactivos son A y B, una constante cinética directa, y en el caso de la ley de velocidad inversa, consideramos la reacción inversa, donde sus reactivos son C, por lo tanto nos queda una ley de velocidad con una constante de cinética inversa, por eso el menos A, por la concentración de sus reactivos, que en este caso el único reactivo es C. Bueno. Esto nos da una ley de velocidad directa y una ley de velocidad inversa. Por lo tanto, tenemos una velocidad con la que se consume A, que es la de la reacción directa, pero a la vez tenemos una velocidad con la que se produce A, que es la que se produce por la reacción inversa. Finalmente, entonces, debemos calcular una ley de expresión neta de velocidad, donde nos debemos relacionar lo que se consume de A con lo que se produce. Y eso se hace simplemente sumando la ley de velocidad inversa con la ley de velocidad directa. Esta expresión la podemos encontrar en esta ecuación de acá, ¿cierto? Y nos queda entonces que la velocidad con la que se consume A, el menos nos quiere decir que se está consumiendo. Entonces la velocidad con la que se consume A es igual a una constante cinética directa por la concentración de A al cuadrado por la concentración de B menos una constante cinética inversa por la concentración de C. Listo. Sobre esta ecuación vamos a realizar, por decirlo así, un artilugio matemático. Vamos a factorizar el factor Ka, como se ve acá, factorizamos Ka, y finalmente entonces nos queda esta expresión de acá, Ka factor de la concentración de A al cuadrado por la concentración de B menos la constante cinética inversa por la concentración de C sobre la constante cinética directa. Por definición, sabemos entonces, o la definición nos dice que el factor Ka sobre, o sea, la constante cinética directa sobre la constante cinética inversa es igual a una constante conocida como la constante de equilibrio. Y finalmente entonces podemos obtener la siguiente ley de velocidad. Reemplazando este valor acá, ¿cierto? Obtenemos esta cosa. Y el ejercicio ya nos dio valores de esa constante directa de velocidad y de esa constante de equilibrio, y por lo tanto podemos reemplazarlos en esta ecuación, ¿cierto?
y obtenemos una ley de velocidad para el sistema reactivo. Bueno, ahora, ¿qué nos haría falta para que esta ley de velocidad me quede solo en función de una variable? ¿Y de qué variable necesitamos que nos quede? ¿En función de qué variable? Como ya hemos venido trabajando, ya hemos trabajado una que otra variable, pues necesitamos que esta ley de velocidad, igual que las anteriores, me quede en función de la conversión. Por lo tanto, entonces, vamos a realizar eso. Tenemos la ley de velocidad, que ustedes ven acá, tenemos los valores de la constante cinética directa, tenemos los valores de la constante de equilibrio, y ya tengo expresiones para las concentraciones en función de la conversión. Estas ecuaciones de acá las calculamos anteriormente. Y vuelven aquí a colación. Lo que vamos a hacer es reemplazar estos valores directamente en esta ley de velocidad y vamos a ver qué nos queda. Entonces, reemplazando los valores tal cual como se ve acá, este es este, B es este y el de acá es C. Y además de eso, reemplazando los valores de la constante de equilibrio, que en este caso sería este 2, la constante de equilibrio viene abajo, por lo tanto un 2 me queda arriba, y la constante Ka me queda esta ecuación de acá. Realizando aquí álgebra, podemos factorizar 2Ca sub 0 x sobre 2 menos x, qué pena, podemos factorizar 2Ca sub 0 sobre 2 menos x, y factorizando eso me queda esta ecuación de acá, ¿cierto? Finalmente esta ecuación de aquí es la que me relaciona la ley de velocidad del sistema reactivo en función de la conversión, ¿cierto? En este caso, pues le pueden colocar pausa al video para realizar el trabajo matemático o algebraico que hay desde pasar de esta ecuación a esta que hay acá. Bueno, ya tenemos entonces una ley de velocidad en función de la conversión. Yo ya sé en cuánto me vale la ley de velocidad cuando la reacción haya avanzado X conversión. Ahora, consideremos qué va a pasar cuando estemos en el equilibrio. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir una relación de equilibrio desde la cinética? Es fácil, o ya se conoce, ¿cierto? Una expresión de la constante de equilibrio dada por la termodinámica. Pero justo en este ejercicio, que es un ejercicio netamente cinético, vamos a encontrar una relación de equilibrio desde la cinética. Entonces, una definición de equilibrio. Vamos a comenzar desde acá. Dice, para que una reacción se encuentre en equilibrio químico, la velocidad de reacción inversa como directa deben ser iguales. Esa es la definición del equilibrio. Por lo tanto, si vamos a la definición, esto nos quiere decir que estamos en equilibrio cuando la ley de velocidad neta de A es igual a 0. ¿Por qué? Porque la velocidad con la que se produce es igual a la velocidad con la que se consume y por lo tanto cuando yo sume la que se consume con la que se produce me va a dar 0. Y eso es lo que quiere decir esta expresión de acá. Finalmente entonces al igualar esto a 0 me queda esta expresión y vamos a despejar de esta expresión el valor de la constante de equilibrio. Esta constante va a pasar a dividir acá, por lo tanto vale 0. Y nos va a quedar esta expresión que tenemos aquí. Esta expresión es muy similar a la expresión que uno encuentra desde la termodinámica, pero ahora vista desde la cinética. Ya tenemos una expresión de la constante de equilibrio. Como vimos anteriormente en el caso del volumen, en el caso de las concentraciones, en el caso de la velocidad de reacción, la constante de equilibrio también podemos o deberíamos expresarla en función de la conversión. Por lo tanto, recordemos lo siguiente. Recordemos cuánto vale la concentración de A, la concentración de B y la concentración de C. Entonces, esto fue lo que teníamos anteriormente y reemplacemos, ¿cierto? ¿Dónde va la concentración de C? Reemplazamos por la concentración de C. ¿Dónde va la concentración de A? Por la concentración de A. ¿Y dónde va la concentración de B? Por la concentración de B. Finalmente tenemos que la constante de equilibrio es igual a esta expresión de acá. Es muy similar el trabajo algebraico que se realizó anteriormente con la ley de velocidad, el que se realiza en este momento con la constante de equilibrio. Como pueden ver, esta es la ecuación donde ya reemplacé las concentraciones y simplemente pues me queda hacer álgebra para llegar a esta expresión que podemos encontrar aquí. Igualmente, como mostré anteriormente, pues pueden pausar el video y realizar el trabajo algebraico. Bueno, este valor, ¿cierto? Yo conozco la constante de equilibrio, conozco la concentración de A sub 0 y finalmente debo entender que como esto ya está en equilibrio, como esta expresión sale únicamente cuando la ley de velocidad neta de A es 0,
pues la conversión que yo voy a calcular es la conversión de equilibrio, ¿cierto? Finalmente, entonces, resolviendo esta ecuación para x, obtengo el valor de x. Aquí en la parte superior del video voy a colocar la función objetivo y el comando fsolve que utilicé en MATLAB para poder encontrar el valor de la constante de equilibrio utilizando esta expresión que ustedes ven acá. Bueno, continuemos. Una de las preguntas que nos estaba haciendo el ejercicio era que varios cálculos de las velocidades de reacción en función de la conversión. Finalmente, entonces, como yo tengo una expresión de la ley de velocidad en función de la conversión, puedo calcular cuánto vale esa ley de velocidad para cualquier valor de x. Aquí simplemente es reemplazar el valor de x donde corresponda en la ecuación, ¿cierto? En este caso, en estos de acá. Y podemos obtener el valor de la ley de velocidad. Recordemos además de eso que la concentración de A inicial es de 2 moles por metro cúbico, que la calculamos anteriormente. Y no se nos puede olvidar este dato que es muy importante. La ley de velocidad debe tener unidades de concentración sobre tiempo. Para eso entonces los cálculos son los siguientes. Aquí ustedes pueden corroborar esto, ¿cierto? Desde su calculadora pertinente. Por lo tanto, el valor para cuando x es igual a 0, la velocidad de reacción es esta. Para cuando x es igual a 0.5, la velocidad de reacción es esta. Y finalmente, para cuando x es igual a 0.99 veces la constante de equilibrio, por lo tanto, x es igual a 0.99 veces por 0.667, que esta es la conversión de equilibrio, que nos da este valor de acá, la velocidad de reacción es esta. Aquí se puede hacer un análisis rápido, por decirlo así. Tiene sentido que la ley de velocidad de A, cada vez que se acerque, o mientras más se acerque a la constante, a la conversión de equilibrio, qué pena, pues tienda a 0. Efectivamente, cuando ya el valor sea de 0,667, el valor de menos RA debe dar 0. Vale. Hasta aquí hemos resuelto y hemos encontrado varias expresiones para varias variables en función de la conversión y hemos logrado resolver muchas de las incógnitas que nos presentaba el ejercicio. Pero nos hace falta entonces analizar la última parte del ejercicio o el último problema que nos presentaba el ejercicio. Entonces, el último problema que nos presentaba el ejercicio nos decía que consideráramos que el émbolo iba a empezar a disminuir el volumen, ¿cierto? El volumen del émbolo iba a empezar a disminuir. ¿Por qué el volumen en el reactor comienza a disminuir? Entonces nosotros tenemos una reacción, ¿cierto? Que 2A más B, ¿cierto? Esto me produce en equilibrio, produce C. Es una reacción en donde los reactivos hay más número de moles que en los productos. Por lo tanto, como el número de moles empieza a disminuir mientras avanza la reacción, tiene sentido que el volumen del reactor comience a disminuir. Va a llegar un punto entonces en el que el volumen del reactor no va a poder disminuir más porque el émbolo va a quedar atascado en estos topes que vemos aquí en el reactor. Cuando el émbolo quede atascado en esos topes, va a haber un volumen mínimo de 720 litros. Este dato nos lo da el ejercicio, ¿cierto? Cuando deje de disminuir el volumen, van a empezar a haber cambios en otras propiedades porque la reacción va a continuar. La reacción va a continuar y va de un lugar donde hay más moles a uno donde hay menos moles. Por lo tanto, como el volumen no va a empezar a disminuir, el sistema sigue siendo isotérmico, pues nos vamos a encontrar con un problema en donde la presión va a comenzar a variar. ¿Cómo va a comenzar a variar la presión? Pues el sentido sería que la presión comenzara a variar de forma inversa, ¿cierto? Mientras más avance la reacción, la presión debería ir disminuyendo. Por lo tanto, debemos encontrar también una expresión que nos relacione la presión en función de la conversión. Entonces recordemos este análisis que teníamos anteriormente en el que analizábamos o relacionábamos cómo se comportaba el gas al inicio de la reacción y cómo se comportaba el gas real al final de la reacción. Para este caso vamos a considerar que el sistema sigue siendo isotérmico, pero ya no es isobárico, sino que es isocórico y finalmente ideal. Como es ideal, estos dos factores tienden a 1. Isotérmico, la presión inicial es igual a la presión final. Y finalmente un sistema isocórico es aquel en el cual el volumen es constante. Por lo tanto, el volumen inicial es igual al volumen final. Realizando esto,
obtenemos la siguiente expresión, una expresión muy similar a la obtenida por el volumen, y reemplazamos los valores de las moles totales iniciales y las moles totales finales, todos estos valores de las tablas estequiométricas, y finalmente podemos entonces encontrar una expresión para P. Bueno, entonces debemos ahora empezar a preguntarnos lo siguiente: ¿en qué momento comienza a variar la presión? ¿Cierto? Nosotros ya sabemos que va a llegar un punto en el que el émbolo va a llegar a los topes y por lo tanto no va a seguir disminuyendo su volumen, pero sabemos que la presión en ese momento va a comenzar a disminuir. ¿Cómo sabemos qué momento es ese, cierto? Entonces nosotros sabemos que el volumen mínimo del reactor son 720 litros y tenemos una expresión del volumen en función de la conversión, donde esto es el volumen final, esto es el volumen inicial y este factor que está en función de la conversión. Esta expresión la encontramos cuando apenas estábamos comenzando a realizar el ejercicio, y por lo tanto, si yo sé cuánto es el volumen mínimo, yo sé qué conversión debo alcanzar para alcanzar ese volumen. Inmediatamente yo alcance ese volumen, cuando yo tenga una conversión, en este caso de 0.56, el volumen del reactor va a ser 120 litros. Justo en ese punto, y de ahí en adelante, el volumen no va a seguir variando, pero va a comenzar a variar la presión. Por lo tanto, era muy importante calcular este punto. Para este caso, este valor de 0.56, yo lo quise nombrar como la conversión límite. Y por lo tanto, si vamos a hablar de una conversión límite, debe haber un número de moles de A límites. ¿A qué corresponde ese número de moles de A límites? El número de moles de A límite corresponde a la cantidad de moles de A que yo tenga en ese punto en la reacción. ¿En qué punto? En el punto en el que comience a variar la presión. De tabla estequiométrica yo sé que el número de moles de A es igual al número de moles de A iniciales por 1 menos la conversión. Cuando yo coloque la conversión límite, por lo tanto voy a obtener el número de moles de A límite y finalmente ese valor es igual a 0.88. Los cálculos que hay en esta diapositiva, en esta presentación, también los pueden realizar para corroborarlos. Finalmente entonces tengo ya una expresión para P, ¿cierto? Una expresión para P donde P es igual a la presión sub 0 por las moles de A iniciales por 2 menos la conversión sobre 2 por las moles de A iniciales, ¿cierto? Se preguntarán por qué cuando digo moles de A iniciales ya no estoy hablando del factor N de A0, sino del factor N de A lim. Y para ello vamos a pasar a la siguiente parte de la presentación donde voy a explicar esto. Finalmente entonces tengo una expresión para la presión en función de la conversión límite. Tengo una definición de la conversión límite, donde la conversión límite es igual al número de moles de A menos el número de moles de A en cualquier punto de la reacción sobre el número de moles de A límites. Y como en este caso estoy hablando de las moles de A en el equilibrio, puedo entonces calcular la conversión límite en el equilibrio, que es igual a esto. ¿De dónde obtuve el valor de las moles de A en equilibrio? De esta parte de acá. Las moles de A en equilibrio van a ser iguales a las moles de A sub 0, 1 menos la conversión en el equilibrio. Esta conversión en el equilibrio la calculamos anteriormente de la expresión de la constante de equilibrio en función de la conversión, donde les enseñé cómo resolverla o cómo la resolví yo en MATLAB, y el valor de NA sub 0 es equivalente a 2, ¿cierto? Estos datos yo los tengo, puedo calcular el número de moles de A en equilibrio, y de acá puedo saltar a calcular la conversión límite en equilibrio. Finalmente entonces muestro una relación que existe entre la conversión límite y la conversión global. Esta X de acá la voy a considerar la conversión global y esta la voy a considerar la conversión límite. Entonces, definiendo las dos conversiones, me doy cuenta que el valor N de A se encuentra las dos y por lo tanto, si yo despejo de N de A en cada una de las ecuaciones y las igualo, puedo encontrar una expresión que me relacione la conversión límite con la conversión global. Una forma de relacionar estas dos conversiones la veremos posteriormente cuando realicemos el análisis sobre el código para resolver este ejercicio en MATLAB, pero inicialmente pues se muestran acá para que el estudiante, si quiere, pues encuentre la relación que existe entre X límite y la conversión global. Bueno, entonces, además de eso, pues quise añadir esta parte de la presentación en la que dividí la reacción en dos partes. Entonces, la primera parte de la reacción
es la reacción desde que comienza, desde una conversión x igual a 0 hasta una conversión global de 0.56. En la primera parte de la reacción el volumen es variable, qué pena, ¿cierto? El volumen es variable y tenemos las siguientes condiciones. Entonces en la primera parte de la reacción tenemos la sustancia A y la sustancia B y sus moles iniciales, ¿cierto? Tenemos sus moles iniciales. Y además de eso pues tenemos unas moles en equilibrio. Al final de toda la reacción van a haber unas moles en equilibrio que corresponden a estos valores de acá. La segunda parte de la reacción, ¿cierto? La segunda parte de la reacción ya va a estar relacionada con la parte en la que la presión es variable. En esta parte de la reacción, entonces, las moles iniciales ya no van a ser las moles iniciales de la primera parte de la reacción, no. Van a ser las moles que habían de A justo en el punto en que comienza a variar esa presión. Esas moles son 0.88, ¿cierto? Si no recordamos, ese valor se encuentra acá, ¿cierto? Son las moles de A límite, 0.88, que están calculadas justamente por esta conversión límite. Y de igual forma, como yo calculé acá la conversión de A y obtuve las moles de A, pues puedo obtener las moles de B con su respectiva expresión de la tabla estequiométrica. Finalmente, las moles en el equilibrio no van a variar, ¿cierto? Van a ser iguales, porque las dos reacciones llegan al mismo equilibrio. 0.66 y 1.33. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que nosotros podemos realizar la reacción hasta este punto en el que el volumen es variable y analizarlo como una reacción con volumen variable. Luego de eso vamos a considerar entonces que la reacción ya pasó de la primera parte a la segunda y empezamos a analizarlo bajo estas condiciones. Entonces, inmediatamente el volumen o inmediatamente la conversión global llega a 0.56, yo comienzo la segunda parte de la reacción y empiezo a trabajarla con estas moles iniciales, que yo las nombro como NDA lim. Estas moles iniciales de la segunda parte de la reacción son las que yo nombro NDA lim. Entonces, regresando acá, ven, voy a borrar aquí un poquito para que podamos trabajar. Entonces, regresando a esta expresión, podemos analizar que la conversión límite es la que relaciona la segunda parte de la reacción, ¿cierto? La conversión límite es la que está, o la que modela la segunda parte de la reacción, y la conversión global es aquella que relaciona la conversión global, o ya desde que comienza la reacción hasta el equilibrio. Por lo tanto, nosotros debemos, para calcular o realizar un gráfico en función de la conversión, pues debemos relacionar la presión con la conversión límite, porque la presión empieza a variar en la segunda parte de la reacción. Finalmente, entonces, podemos obtener la siguiente expresión o el siguiente gráfico, que era el que nos solicitaba el ejercicio. Una presión del sistema y una conversión. Bueno, a continuación voy a mostrarles rápidamente el código en MATLAB de cómo poder realizar este gráfico y cómo interpretar los datos que teníamos con respecto a la solución del problema. Muy bien, muchachos, entonces a continuación pues vamos a ver cómo introduje las ecuaciones o cómo realicé el código en MATLAB para la obtención del gráfico de la presión en función de la conversión. Muchas de las expresiones que encontramos aquí van a aparecer aquí a mano derecha para que podamos irlas relacionando con respecto a las que ya habíamos encontrado en la presentación. Tenemos entonces las moles de A límites, ¿cierto? Que yo las había calculado, que son las moles iniciales de la segunda parte de la reacción, y tenemos una conversión límite. Yo sé que esta conversión límite va a ir desde 0, porque voy a considerar ahora únicamente la segunda parte de la reacción, y va a ir hasta una conversión límite de equilibrio que ya habíamos calculado, y cuyo cálculo se encuentra también aquí en la parte a mano derecha. Voy a realizar un linspace, o sea, voy a generar un vector de estas xlim de 100 puntos. No es necesario más. Finalmente voy a utilizar la expresión que yo tenía para el cálculo de la presión en función de esa conversión para calcular un vector de esas presiones. Vale entonces la pena recordar que hasta este punto lo que yo tenía era un cálculo relacionado con la presión en función de una conversión límite. Pero entonces yo ya sé para cada conversión límite qué presión corresponde. Y yo les había comentado
y de igual forma va a aparecer aquí a mano derecha, hay una forma de expresar esa conversión límite en función de la conversión global. Lo que yo hice en este caso fue calcular las moles de A en un punto de la reacción, utilizando la definición de la conversión límite, que es igual al número de moles de A límite menos el número de moles de A sobre el número de moles de A límite. Despejé el número de moles de A y calculé qué moles o qué cantidad de moles de A habían en ese punto de la reacción. Y finalmente utilicé la expresión que me relaciona, o la definición de la conversión global, que es el número de moles de A sub 0 menos el número de moles de A dividido el número de moles de A sub 0. ¿Cierto? Aquí arriba voy a subir, tengo todos los valores iniciales correspondientes al ejercicio, que el ejercicio ya me había dado, por lo tanto, entonces la generación de la gráfica no consta de nada más que esto. Y finalmente pues realizo la figura. A continuación pues voy a dejar correr el código para mostrarles el resultado. Vale, entonces el resultado obtenido es este que vemos aquí, ¿cierto? La presión del sistema en función de la conversión. Tiene sentido que sea una recta, porque la ecuación de la presión, que podemos ver aquí, ¿cierto? Es una línea recta, y por lo tanto, como es dependiente negativa, tiene sentido que disminuya bruscamente, por decirlo así, como aparece en el caso de acá. Bueno, muchachos, eso es todo por el ejercicio. Espero pues les sirva de ayuda al video para resolverlo y nos vemos en la próxima.